Venga, pues os voy a explicar en unos minutos en qué consiste la diferencia entre inglés y español en cuanto a los verbos de movimiento, ¿vale? Y por qué es importante este tema y por qué lo hemos tratado como un ejemplo de lo que sería la distinta configuración del vocabulario de las distintas lenguas del mundo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo claro de por qué se produce eso, y también nos va a servir un poco para encaminarnos hacia el tema central, el tema estrella de la lingüística para algunos autores como Chomsky, que sería el tema de la sintaxis. Y también tiene unas ramificaciones que luego discutimos si queréis, y que me gustaría poder hacer un debate de esto, pero creo que no vamos a tener tiempo, de la relación entre pensamiento y lenguaje. Si cómo está configurada nuestra lengua influye en cómo vemos la realidad, el pensamiento que tenemos, los conceptos que tenemos, o si eso es universal y las lenguas no influyen para nada en esa concepción, en esa percepción del mundo. Veremos alguna cosa de esta también. ¿De qué se trata el tema de cómo se expresa el movimiento dirigido a un lugar en las distintas lenguas del mundo? ¿Vale? Si hacemos un pequeño gráfico y ponemos un punto de origen y un punto meta, ¿vale? Es muy frecuente que las lenguas que tengamos que hablar, y es una de las cosas que más solemos hablar, tengamos que hablar de una persona, un objeto, un animal, que se desplaza, se mueve de un lugar a otro, desde un origen hasta una meta, hasta un destino, siguiendo, y este es el elemento central en este tipo de oraciones, según los estudios que hemos hecho de lingüística cognitiva y demás, siguiendo una trayectoria, ¿vale? Entonces tenemos elementos centrales que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que considerar, son la trayectoria, el punto de origen, el punto meta, lo que podemos llamar, si es importante o si lo queremos, un punto de referencia dentro de la trayectoria, ¿vale? En inglés lo suelen llamar esto landmark, como un punto que va a ser importante, que vamos a mencionar por motivo que sea. Si yo digo, fui a mi casa por la universidad sería ese punto de referencia que yo señalo, ¿no? Luego tenemos en lingüística cognitiva, el autor que ha tratado más esto es Talmy, aunque hubo un francés que se llamaba Tesnier, que tiene una obra fantástica que es Sintaxis, y que es el que adelantó también esta cuestión de diferencia entre las lenguas románicas y las lenguas germánicas en cuanto a cómo expresan el movimiento dirigido, pero el que lo ha desarrollado más desde la perspectiva de la lingüística cognitiva es Talmy, ¿vale? Entonces Talmy usó la terminología para la figura o la persona que se mueve, él lo llamó en inglés figure, nosotros lo podemos llamar figura en español para no complicarnos en la vida. Entonces hay una figura que se desplaza siguiendo una trayectoria desde un punto inicial a un destino, ¿vale? Y para las lenguas del mundo también es importante, o para los hablantes, que tenemos que hablar de este tipo de eventos, es importante ciertos elementos que acompañan a ese movimiento. Como el más importante de todos, el que vamos a prestar más atención, las lenguas prestan más atención, es la manera o modo de movimiento. Unas veces podemos andar, otras veces correr, otras veces saltar, otras veces bailar, y así nos desplazamos, ¿vale? Otras veces puede ser la causa del movimiento, ¿vale? Otras veces puede ser incluso un sonido que acompaña a ese movimiento. Hay muchos factores ahí, pero el que más nos va a preocupar es la manera, ¿vale? Pero el más interesante, como hemos dicho, el más importante, el más saliente, el que marca, el que define lo que es un movimiento dirigido a un lugar, lógicamente es una trayectoria. Y eso es lo que Talmy descubrió que era importante tener en cuenta a la hora de estudiar las lenguas del mundo. Él descubrió al principio, habló de 3 patrones distintos de lengua, 3 maneras en que las lenguas podían expresar este tipo de oraciones, pero luego los redujo a 2, ¿vale? Y son las 2 que nos va a interesar. Además puso el inglés y el español como prototípicas de tipos de lengua, aunque hay muchas que son como el español, muchas que son como el inglés, pero las más prototípicas serían el español y el inglés, y son las que él usó como ejemplo. Y nos viene genial porque son las lenguas que mejor conocemos en esta clase, ¿vale? Entonces, ¿qué descubrió Talmy? Que ya había sido descubierto antes por Tesnier. Que según cómo se lexicaliza o qué se presenta léxicamente, o dónde se presenta léxicamente en una oración la trayectoria, tenemos 2 tipos de lenguas. Hay un tipo de lengua que es como el español, ¿vale? Que es el tipo de lengua español, que lo que hace
es que para expresar la trayectoria o para lexicalizar la trayectoria en una palabra, normalmente la sitúa en el verbo. Es decir, yo tengo una oración y en el verbo pongo todo lo que es la información de trayectoria. Por eso, en español, cuando hablamos de un movimiento dirigido a un lugar, siempre usamos, o casi siempre, es lo más normal, en el habla cotidiana y demás, aunque puede haber excepciones, luego hablaremos de ello, pero lo normal es que usemos un verbo de trayectoria. Y estos verbos de trayectoria, puesto que de este tipo de cosas hablamos mucho, son muy frecuentes en español, se usan mucho y además luego, por metáfora, metonimia y demás, pueden adoptar otro tipo de significado y usarse en otro tipo de oraciones que ya no son esencialmente movimiento, ¿vale? Pero en español tenemos, y son muy frecuentes, verbos, si tenemos una trayectoria ascendente, decimos subir. Y cualquier cosa que vayamos a hablar de un objeto o una persona que sube, decimos subió o sube o está subiendo, ¿vale? Usamos el verbo que me marca la trayectoria. Si la trayectoria es de bajada, usamos un verbo como bajar. Si la trayectoria es tú estabas dentro y luego estás fuera, es de salida, usamos el verbo salir. Si es lo contrario, usamos el verbo entrar. Y ahí tenemos dos pares de verbos que son interesantes, que en una lengua como el inglés no tendría, que serían los causativos. Si en lugar de yo salir por mi propio pie, alguien me empuja, la causa del movimiento sería una persona que ya no usaría salir, usaría sacar, ¿no? Mario me sacó a patadas de la clase, ¿vale? Sacar. Y si en lugar de entrar yo por mi propio pie, alguien me empuja, pues Mario me metió en la clase de un empujón, ¿vale? Entonces, pero meter, sacar, subir, bajar son verbos de trayectoria. Si hago una trayectoria de atravesar, de ir de un lado a otro, usamos cruzar o atravesar. Si es una trayectoria donde estoy cerca de alguien y luego estoy lejos, usamos un verbo de trayectoria, alejarse. Si es lo contrario, acercarse. Si es una trayectoria de vuelta, si yo voy a un lugar y vuelvo, uso volver, retornar, ¿vale? Entonces está claro que el español lo que codifica, lo que lexicaliza, el lugar donde se lexicaliza la información sobre la trayectoria es el verbo. A este tipo de lenguas como el español hay muchas, no es solo el español, hay muchas otras lenguas que son así como el español, todas las romances, y las romances son especiales porque las indoeuropeas son del otro tipo, menos las romances, ¿vale? Entonces curioso esto, luego explicaremos por qué. En las romances siempre tengo la información de trayectoria, la tengo en el verbo, ¿vale? A este tipo de lenguas, Talmi usó un término un poco raro, pero voy a decir el término en inglés, las llamó Verb Framed Languages. ¿Y esto qué quiere decir? Son lenguas que tienen como marco de referencia para la trayectoria, que lexicaliza la trayectoria en el verbo, ¿vale? ¿Qué pasa en el otro tipo de lenguas? En una lengua como el inglés. El inglés, a la hora de hablar de la trayectoria, no usa el verbo para presentar la trayectoria, no es lo normal. Sí existen verbos de trayectoria en inglés, cuidado con esto. En inglés tú tienes verbos equivalentes al español, enter, exit, ascend, descend, ¿vale? Pero no son usados normalmente. Son verbos además tomados prestados de las lenguas romances, del francés, del latín, ¿vale? Pero no se usan normalmente. ¿Qué tipo de información? ¿Dónde mete? ¿Cuál es la pregunta, Mar? Sí. Verb framed. Frame es como un marco, entonces lenguas que tienen como marco de referencia para hablar de la trayectoria el verbo, ¿vale? A eso se refiere. Bien, esas son lenguas como el español. El inglés, una lengua como el inglés, no pone la trayectoria en el verbo, aunque tiene verbos de trayectoria, pero no es lo normal, esos no son los que se usan normalmente, sino que la trayectoria se pone en lo que Talmi llamó un satélite del verbo, algo externo al verbo, un circunstancial, un adverbio, en el caso de inglés son preposiciones o partículas de estas adverbiales. Entonces lo que en español normalmente es subir, bajar, entrar, salir, meter, sacar, cruzar, volver, en inglés son las preposiciones quienes hacen esta función. Y para hablar de subir, en inglés se usa up. Y para hablar de bajar, usa down. Y para hablar de entrar o meter, usa into. O para hablar de sacar o salir, usa out of. O para hablar de lo que sería cruzar en español, usa cross o across, ¿vale? Para usar, en lugar de volver o regresar,
usarían back, ¿vale? Y en lugar de decir alejarse, dirían away. Y en lugar de decir acercarse, dirían near o close, ¿no? Y pondrían esa partícula, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que el inglés construye de las oraciones de movimiento dirigido a un lugar de manera muy diferente al español. Usa una partícula, una preposición que está externa al verbo, ¿vale? Eso es lo que nos dará luego, por derivación y cambio semántico, metafórico, metonímico y demás, todo lo que son los phrasal verbs en inglés, ¿vale? Porque ¿qué son los phrasal verbs en inglés? Si pensáis en ellos, son estas preposiciones que acompañan a verbos, ¿vale? Que muchas veces al principio son de movimiento, que luego lo podemos usar en otro tipo de situaciones. Porque, y ahora aquí viene la clave de toda esta cuestión, si el verbo, que sintácticamente siempre es obligatorio, porque no podemos tener una oración sin verbo en ninguna lengua, tenemos que tener siempre un verbo, al ser obligatorio, y el verbo no codifica la información esta esencial de la trayectoria, entonces, ¿qué sucede en estas lenguas como el inglés y otras muchas, ¿vale? Que son, tal me las llamo, no fue muy original, non-verb frame languages, ¿vale? Lenguas que no usan el verbo para poner esta información principal de la trayectoria. Este tipo de lenguas, ¿qué hacen en la posición del verbo? ¿Qué tipo de información lexicalizan en el verbo? El inglés tiene dos opciones. Una, poner verbos genéricos que no significan nada. Ahí tienes verbos como get, take, ¿vale? Que depende de la preposición que le digas, get out, get in, get up, get down, que luego metafóricamente pueden adquirir muchos significados distintos y me da muchos de estos phrasal verbs que suelen ser tan difíciles para nosotros, ¿vale? Lo que suele hacer más normalmente no es poner un verbo genérico, sino codificar una de estas informaciones, o uno de estos elementos adyacentes de información sobre la manera del movimiento, sobre la causa del movimiento, el sonido que produce o acompaña el movimiento, ¿vale? Entonces en inglés sería muy frecuente decir the moth is flying across the room, ¿no? Moth se llama, ¿no? Tenemos aquí una pequeña mariposilla que ahora está intentando salir, ¿vale? En inglés, en español yo diría, pues mira, la mariposa o la polilla, nosotros llamamos polilla, ¿no? La polilla salió de la habitación. ¿Y por qué no decimos volando? ¿Por qué no decimos en español volando? Porque las polillas normalmente van volando, no salen caminando, ni salen corriendo, ni salen, ¿vale? Salen volando. En inglés, ¿cómo diría? En inglés, puesto que la información de salir no la pongo en el verbo, sino que la pongo aquí, pongo out of the room, aquí tengo que especificar algo. Y entonces ahí es donde viene la información de salir, ¿vale? Y dirían, the moth flew out of the room. Es el ejemplo que vimos el otro día. Yo puedo decir, the teacher walked out of the room. En inglés no podría decir, perdón, en inglés digo, the teacher walked out of the room. Y si traduzco eso literalmente al español, el profesor caminó fuera de la habitación, el significado no es el mismo, porque nosotros los verbos de manera de movimiento no los usamos normalmente para una oración de movimiento dirigido, lo usamos para movimiento en un lugar. Entonces por eso tendemos a interpretar que caminó fuera de la habitación, la persona ya estaba fuera antes de empezar a caminar, ¿vale? Y para poder decir the professor, the teacher walked out of the room, en español diríamos el profesor salió de la habitación. Y la manera de movimiento normalmente no la diríamos, de nuevo igual que por el caso de la polilla, porque las personas normalmente cuando se desplazan y se mueven, lo hacen caminando, ¿vale? Bien, esto tiene una serie de consecuencias que son muy interesantes, pero antes de decirlas, ha habido también estudios. David McNeil en la Universidad de Chicago ha estudiado los gestos que acompañan a estas oraciones en inglés y español y ha descubierto que los gestos de manera se usan muy diferente en una lengua y en otra. Así, en español, por ejemplo, que no incluimos normalmente la manera porque tenemos la trayectoria en el verbo, lo que suele hacer el español con la manera es, con los gestos de manera, es incluirlos para suplir esa falta de información. Y muchas veces ponemos la manera, el profesor salió de la habitación, y a lo mejor ponemos la manera en el gesto si es relevante incluirla, ¿entendéis? Mientras que el inglés lo que hace con los gestos de manera siempre tienen que estar sincronizados con el verbo de manera, y cuando aparecen es para realzar, para decir, oye, esta información es verdaderamente importante, no está ahí solo porque lo tengo que poner, porque, ¿vale? Entonces sería
sería el equivalente, ¿recordáis lo que os dije de que si en español solo diría el profesor salió de la habitación caminando, cuando fuera realmente extraño, que el profesor normalmente va en silla de ruedas y ese día se produjo un milagro y salió caminando? Pues a lo mejor en inglés, si dicen the teacher walked out of the room, le ponen énfasis a ese walk y a lo mejor ponen una manera de movimiento en las manos para enfatizar que fue algo extraordinario, que no es el walk normal, que está ahí porque es obligatorio, ¿vale? Bien, eso en cuanto a los gestos que acompañan al habla, que es muy interesante. Desafortunadamente las investigaciones de McNeill no han sido continuadas y entonces no sabemos demasiado sobre este tema. Pero lo que sí es interesante y lo que sí sabemos, y hay otro investigador que es Slovin, otro psicolingüista de Estados Unidos, que ha estudiado este tipo de oraciones y ha intentado llegar a una serie de conclusiones. Una primera conclusión que sacamos es que en inglés yo puedo tener un solo verbo de manera de movimiento y puedo tener muchas trayectorias todas juntas. Yo puedo decir the teacher walked out of the room, downstairs, into the street. En español no puedo hacer eso. Yo no puedo decir caminó fuera de la habitación, escaleras abajo, dentro de la calle, o fuera de la calle. Eso no tiene sentido en español, ¿vale? En español, para cada una de esas trayectorias tenemos que tener un verbo y por lo tanto una oración independiente. Tenemos que decir el profesor salió de la habitación, salió de la clase, bajó las escaleras y salió a la calle, ¿vale? Y eso puede llevarnos a la paradoja de que si incluimos en concreto la trayectoria de retorno en una de estas trayectorias complejas, y esta misma oración digo the teacher walked back out of the room, downstairs, into the street. Ahora es imposible la traducción, porque ya no puedo dividirlo en 4 oraciones. No puedo decir el profesor volvió, salió, bajó y salió a la calle. No tiene sentido, ¿vale? Porque la trayectoria de vuelta engloba las otras 3. Entonces tenemos problemas, y aquí tenéis ejemplos si alguna vez os preguntan, oye, cosas que sean intraducibles de una lengua a otra. Este tipo de ejemplos de verbos de manera de movimiento en inglés con trayectorias complejas son intraducibles en español. Tienes que tomar una decisión, y lo que Slovin comprobó mirando muchas traducciones del inglés al español y del español al inglés es que cuando vamos del inglés al español los traductores se ven forzados a eliminar mucha de la información sobre manera de movimiento, porque el español no presta atención y muchas veces no tiene ni siquiera el vocabulario para hablar de ello, ¿vale? Y normalmente el español lo que suele hacer es dejarlo contextual. El contexto determina cuál es la manera de movimiento, mientras que el inglés tiene que estar léxicamente expresado en el verbo, porque el verbo es obligatorio, el verbo tiene que tener esa información, ¿vale? Una consecuencia de esto también, a la que llega Slovin, es los hablantes de inglés, que desde pequeñito han tenido que aprender y usar este tipo de oraciones, este tipo de verbos de manera de movimiento, construyen un léxico mental de verbos de manera de movimiento que es mucho más rico que el léxico mental de verbos de manera de movimiento que tenemos en español. ¿Qué consecuencia tiene eso? Según Slovin, y aquí tenemos algo que es controvertido, porque es intentar revitalizar de nuevo la hipótesis de Sapir-Whorf de que la lengua, la forma de la lengua y cómo está caracterizada nuestra lengua concreta nos puede llevar a una visión, una percepción diferente de la realidad, ¿vale? Según sea nuestra lengua, nuestra percepción del mundo es diferente. Esto Slovin lo reinterpretó en una nueva teoría, una nueva hipótesis neo-worfiana de neorelativismo lingüístico, como lo que él llamó thinking for speaking. Y lo que Slovin vino a decir es que en el pensamiento que usamos para hablar, ese pensamiento que usamos para usar frases, sí es posible que el hecho que el inglés tenga muchos verbos de manera de movimiento conlleve que los hablantes de inglés hayan creado una concepción de la manera de movimiento mucho más rica que los hablantes del español, y que por lo tanto eso haga que su visión del mundo en cuanto a la manera de movimiento sea mucho más sofisticada que la de los hablantes de español, que no tienen ese vocabulario tan rico, que para hablar del movimiento así, las maneras de movimiento así más específicas, tienen que usar paráfrasis bastante largas y no lo tienen lexicalizado como entradas léxicas, ¿vale? Y esto creo que es una de las cosas más interesantes de esta investigación. Un último punto que mencioné, dije antes que iba a decir: ¿por qué las lenguas romances son las únicas de las indoeuropeas que usan el patrón y la trayectoria se codifica, se lexicaliza en el verbo y no en un satélite del verbo? Porque si uno mira todas las lenguas indoeuropeas, todas menos las románicas, lo hacen como el inglés, lo hacen como un elemento. Si miramos el latín
y esto nos puede dar la explicación de qué pasó con las lenguas romances. En latín, si sabéis algo de latín, yo tenía verbos y la trayectoria la expresaba en un prefijo que se añadía al verbo, ¿vale? Si yo tenía el verbo ire, ¿vale?, que era ir, según el prefijo que yo ponía, ab ire, ad ire, transire, ¿vale?, cada una de ellas significaba, ¿vale? Y lo mismo le pasaba al verbo ducere. Ducere significa llevar. Si yo ponía ducerex, ducere, transducere, transducere es lo que nos dio traducción luego, ¿vale? Es llevar al otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó seguramente en el paso del latín al latín vulgar y a las lenguas romances? Que estos verbos que tenían preposición, que tenían un prefijo que me indicaba la trayectoria, se fusionaron con la raíz, ¿vale? Y nos dieron estos verbos que tenemos ahora mismo en español, que son verbos de trayectoria. Y si lo miráis, coincide, ¿no? Porque subire, subir, era subir, ir desde abajo, ¿no? Salir también tiene un significado, entrar, ¿vale? Es decir, que son esos verbos, es decir, que antes las lenguas romances, cuando era el latín, eran como el inglés, la partícula era la que te marcaba la trayectoria, pero en la fusión entre el verbo y esa partícula, que se pasó a ser un prefijo de ese verbo, se convirtieron en verbos de trayectoria, que es lo que tenemos hoy día en las lenguas romances. Bien, con eso termino esta breve